Buenas noches, bienvenidos a otra edición de Opinión Libre. Hoy día tenemos de invitada a la magíster Brenda Silupú. Ella es docente investigadora del área de finanzas de la Universidad de Piura y ha sido paz directora del Centro de Asesoría Microempresarial de la Universidad de Piura. Vamos a tratar con ella el tema realidad de las MIPES, para lo cual la vamos a invitar al estudio. Buenas noches, bienvenida. ¿Qué tal, Julio? Buenas noches. Un gusto de estar aquí en tu canal, compartiendo un poco los conocimientos y la actualidad para beneficio de las micro y pequeñas empresas. Muchas gracias. El día de hoy hemos visto pues al presidente Vizcarra promulgar ya esta tan esperada ley de congelamiento de las deudas para las pequeñas empresas, y que tengo también entendido también para las personas que están con deudas en el sistema financiero. Bueno, esto será ya publicado en el Peruano el día de mañana y entrará en vigencia, y esperemos que el reglamento no demore mucho en salir. Esperemos que después del 16 de octubre estemos ya con un reglamento. ¿Podría darnos más detalles acerca de esta nueva ley? Sí, Julio, justo bueno, ya se ha anunciado desde la semana pasada esta ley de reprogramación y congelamiento de deudas. Es una ley más que todo que incluye algunos préstamos vigentes que tienen tanto las personas naturales como las pequeñas empresas establecidos por montos, ¿no? Y de acuerdo al tipo de crédito que puedan tener, por ejemplo, está dirigido al crédito de consumo, a los créditos personales, a los créditos hipotecarios, a los vehiculares y a los créditos microempresas. Hay ciertos límites para cada tipo de crédito y consiste en que el solicitante o la persona debe cumplir ciertos requisitos para acogerse a esta ley. Uno de los requisitos principales es que debe tener una calificación hasta el 29 de febrero de normal o con problemas potenciales en su riesgo crediticio. Además, no debe tener deudas tributarias hasta por un monto de una UIT. Y el proceso es el siguiente, de que la persona tiene que emitir una solicitud a la institución financiera de que se acoge al proceso de reprogramación o congelamiento de deudas. La institución financiera es la que tiene que evaluar su caso y de acuerdo a ello es que tiene que determinar para acogerse a ese proceso de congelamiento, reprogramación, una reducción de tasas de interés. Entonces, de acuerdo a la tasa de interés vigente del préstamo, es que se le tiene que reducir de acuerdo a una escala que está establecida entre 15, 20 a 25% y establecer las condiciones bajo las cuales se va a reprogramar o congelar esta deuda. El plazo mínimo de créditos reprogramados es de 6 meses para los créditos personales, vehiculares y MIPES, y de 9 meses para los créditos hipotecarios. Entonces, esto va a permitir un poco de darle mayor plazo a las personas para que puedan cancelar sus deudas, disminuyendo la tasa de interés, y además que COFIDE es el que va a establecer un fondo de garantía para estos préstamos. Correcto, entonces va a ser un respiro para estos microempresarios y también para las personas naturales que ahorita están afrontando una situación difícil porque o han perdido el trabajo o se están reincorporando a su trabajo recién o están reactivándose en trabajos nuevos. Esto va a ser un respiro, pero tengo entendido que esta ley no es obligatoria, o sea, es mucho la voluntad de la institución financiera de querer aceptar entrar en esta ley. ¿De qué dependería, de qué factores dependería para que las instituciones financieras entren en esta ley y acepten estas solicitudes? Claro, es potestativo de la institución financiera que una vez que presente la solicitud el cliente, ellos tienen que evaluar y determinar si se aceptan o no. Por parte de la institución financiera, lo que tiene que evaluar es el cliente, si es que califica en función a los requisitos establecidos, y también las condiciones de la deuda que tiene, ¿no? Hasta ahorita, por ejemplo, el marco legal establece los montos
los montos de tope de crédito para créditos personales, hipotecarios, pero no establece, y es por eso que esperamos el reglamento un poco para que nos aclare algunos temas que todavía no están claros. Si es que ese monto, por ejemplo, para crédito de consumo, que debe ser menor a 10.000, se establece para la institución financiera o para todo el sistema financiero. Entonces, tiene que evaluar en primer lugar los montos establecidos de acuerdo a la ley y además tiene que evaluar el tema del descuento, si es que accede al descuento de la tasa de interés, porque para que se someta al programa de garantías, que lo respalda COFIDE, la institución financiera tiene que aceptar la reducción de la tasa de interés. Y eso lo tiene que evaluar bajo su comité de riesgos, bajo su área de riesgo, la institución financiera, si es que es viable para ellos asumir esa disminución de interés que ellos ya lo tenían considerado incorporado dentro de sus ingresos financieros. Entonces, el tratamiento de cómo se va a hacer la disminución de la tasa de interés es lo que tienen que aclararse las instituciones financieras, ¿no? Para poder determinar si procede o no procede la solicitud del cliente. Me imagino, perdón Julio, me imagino que las instituciones financieras ahorita ya sus áreas de riesgos están evaluando los detalles de la ley y están esperando la reglamentación para poder determinar bajo qué parámetros, bajo qué condiciones podrían establecer los clientes que califican para esta reprogramación o este tema de congelamiento de deudas. Por eso es importante que los clientes se informen. Primero se informen, estén al tanto de la reglamentación, que ya va a salir muy pronto. Esperamos que antes de la quincena de octubre salga este reglamento. Se difunda, creo que los medios de comunicación están realizando un buen rol en difundir y dar a conocer los requisitos para este proyecto de ley y los clientes puedan actuar de la mejor manera informados y teniendo en cuenta todo el marco legal que compete esta ley, ¿no? Entonces, queda claro que todavía falta un poco más de camino para esta solución. Microempresarios, obviamente también para las personas naturales con créditos de consumo, pero para los microempresarios que ya vienen siendo castigados duramente durante todos estos meses de pandemia, de acuartelamiento obligado y esta reactivación que se está dando por etapas debido a la enfermedad. Aquí quisiera preguntar, ¿esta ley va a beneficiar mucho más que reactiva a la micro y pequeña empresa? Porque valgan verdades, en agosto tuvimos la visita de Fernando Calmet del Solar, presidente de la Asociación de Emprendedores del Perú, y él nos manifestaba que solo el 6% de los microempresarios, no pequeños empresarios, sino los microempresarios, habían hecho uso o tenían el beneficio de la reactiva. O sea, reactiva no benefició realmente a la microempresa peruana. Entonces, esta ley sería un alivio, da reactiva nunca les llegó. Mira, hay varios aspectos que analizar, Julio. En primer lugar, el proyecto de ley está diseñado para los que son créditos MIPE. Los requisitos que ha puesto para este proyecto, esta ley, porque ya no es un proyecto, esta ley de reprogramación y congelamiento, son los mismos requisitos que se exige para el programa Reactiva y el FAEMIPE. Es decir, que la MIPE no tiene que tener deudas tributarias con SUNAT hasta una UIT y además debe estar bien calificada en el sistema, al menos hasta calificación normal o con problemas potenciales hasta el 29 de febrero de este año. Entonces, si tú me das a escoger a mí, como supongamos que yo sea un cliente o sea una MIPE, ¿qué me beneficia más? ¿La reprogramación de congelamiento de deudas o el FAEMIPE o el Reactiva? Yo preferiría el FAEMIPE o el Reactiva porque la tasa de interés que daban en los programas de FAEMIPE y Reactiva era muy por debajo del promedio. Y la tasa de interés accesible a un Reactiva, pues 2-3%, un FAEMIPE 6-5%, que nunca se ha dado para el crédito para la micro y pequeña empresa, ¿ya? Entonces, sí es cierto lo que me manifiestas, que lamentablemente el programa Reactiva y el FAEMIPE no ha llegado a cubrir a la población inmensa que tenemos de micro y pequeñas empresas. Es muy pequeño el porcentaje de micro y pequeñas empresas que han sido beneficiadas con estos programas.
¿Por qué ha sido muy poco el efecto que ha tenido este programa? Han sido muchos factores. Uno de ellos, y creo que es el fundamental, es que cuando se diseñan este tipo de políticas, debería de conocerse bien cuál es la realidad de nuestro sector empresarial. Entonces, la realidad de nuestro sector empresarial es que estamos hablando de las empresas formales que son registradas en SUNAT hasta las últimas estadísticas que tenemos, son cerca de 2.200.000, ¿ya? Y de estas empresas registradas en SUNAT, el 99.5% de acuerdo al INEI son en micro y pequeñas empresas. El 88% son microempresas. De estas empresas, que son la mayoría las microempresas, la mayoría tienen problemas de inclusión financiera, no están incluidas financieramente. Hay algunas que si están incluidas financieramente ya tienen una relación contractual con una institución financiera. La mayoría está mal calificada en el sistema financiero y además algunas tienen deudas tributarias. Entonces, muchas microempresas no han calificado para el tema del FAEMIPE, de repente porque no cumplen con el requisito de la calificación en el sistema financiero y del tema de las deudas tributarias que puedan tener. Entonces, si estas microempresas no han calificado para el FAEMIPE con esos requisitos, entonces con este proyecto de ley, que es el proyecto de reprogramación y congelamiento de deudas, que tiene los mismos requisitos del FAEMIPE, entonces también muchas empresas no van a poder calificar por el hecho de estar mal en el sistema, no tener una calificación CPP que exige como mínimo hasta el 29 de febrero. Lo que puede hacer es flexibilizar los créditos que se han tomado de algunas microempresas y que se encuentran actualmente bien, y les puede dar un periodo de respiro acogiéndose al programa de reprogramación o congelamiento. Pero que pueda ser masivo para que pueda llegar a más microempresas, si el FAEMIPE no lo ha podido establecer, que era un programa con tasas de interés bajísimas y la cual era beneficioso para el microempresario, creo que el proyecto de reprogramación y congelamiento de deudas, al tener los mismos requisitos, van a ser muy pocas las personas o las MIPES que puedan calificar a esta ley. Entonces, mi pregunta va, ¿y qué va a pasar con el resto de empresas que tiene una calificación que no es CPP, sino es deficiente, dudosa y pérdida? Que la mayoría se encuentra ahí y ya viene con estos problemas desde más antes de la crisis. Y peor aún, ahorita con la crisis, va a ser muy difícil que pueda pagar sus deudas. Entonces, ahí hay un grupo muy importante de microempresas que no está siendo considerada en estos proyectos de ley. Y por otro lado, hay otro grupo inmenso de empresas que son más del doble o del triple de empresas formales que te estoy mencionando, que son las 2.200.000 que están registrados en SUNAT, que son empresas informales, que no existe ningún registro de ellas en SUNAT y que hasta ahorita no se está mencionando en ningún proyecto de ley. La pregunta es, ¿qué están haciendo estas empresas informales, no registradas, que no están accediendo a estos programas o beneficios del gobierno? ¿Qué están haciendo estas empresas ahorita? ¿Realmente siguen informales? Algunas han repotenciado, tienen que salir adelante por el mismo hecho de conseguir ingresos para subsistir. Pero no se está considerando este grupo inmenso de empresas informales, que era uno de los problemas estructurales que venimos teniendo desde hace muchos años atrás, el tema de la informalidad. Hasta ahorita yo no escucho nada con respecto al sector informal, de cómo se les puede apoyar para que el sector emprendedor despegue y pueda realmente dar el paso de la formalidad para que puedan acceder a este tipo de financiamiento. Brenda, ¿crees tú que esta pandemia, específicamente para nuestro país, no nos está enseñando nada? Porque valgan verdades, si yo me pongo a ver lo que fue el Reactiva, ha habido empresas, y yo conozco casos aquí en Lambayeque, no sé cómo será en Piura, en Lima creo que también ha pasado lo mismo. Reactiva ha mucho la gran empresa, la mediana empresa, y ahí quedó. Y lo demás ha sido cosmético del presidente, decir, sí, hemos dado a microempresarios, hay tanto el porcentaje y bombos y platillos, pero realmente yo conozco casos y los conozco desde cerca de microempresarios que han cumplido con todo el requisito de Reactiva y no
dado reactiva ni Ajá. FAEMIPE, pero esta ley sí lo va a beneficiar porque como tienen todos los requisitos cubiertos, van a acceder a esta reprogramación de pagos. Entonces, para mí, particularmente hablando del folclore que veo cerca, muchos empresarios que no han tenido la gracia de recibir reactiva o FAEMIPE, esto va a ser al menos un caramelo de alivio, ¿no? A no recibir liquidez, pero al menos no me voy a ahogar en la deuda que tengo. El Estado, esta administración, esta administración está aprendiendo de la pandemia a poder ver con ojos de microempresario o todavía están ciegos. ¿Cuál es tu opinión? Sí, Julio, mira, hay dos cosas a lo que me estás preguntando. Con respecto a la primera, sobre el tema de que muchas microempresas, a pesar de cumplir con los requisitos, no han accedido a los programas de FAEMIPE. Sí, yo también conozco a muchos empresarios que me dicen, mira, califico, estoy bien en el sistema, quiero acceder a FAEMIPE y cuando he querido solicitarlo, me han puesto en lista de espera las instituciones financieras y al final, después de un tiempo, me dicen que no califico. No me han dado, no me han dado el FAEMI. Sí, han habido muchas empresas que de repente, a pesar de tener los requisitos exigidos, no han accedido a estos préstamos. Quizás para esas empresas, como te digo, como tú dices, esta ley de reprogramación y congelamiento, dado que sí califican con los requisitos exigidos, puede ser un alivio para ellas, al menos para tener un periodo mayor para hacer los pagos. Y además todavía incluye de que el endeudamiento que ellos tienen actualmente le disminuyan la tasa de interés, ¿no? De acuerdo a los bloques. Entonces, por ese lado, a ese grupo de empresas al menos van a poder acceder y van a ser beneficiadas de este proyecto de ley. Pero si tú me dices que va a agrupar o esta ley puede incluir pues a la mayoría de microempresas para que sea un impacto positivo, yo no creo que tenga, que vas a revertir los resultados en el sentido de que la mayoría de microempresas puedan acceder por el tema de la restricción de algunos requisitos que no cumplen muchas de ellas, ¿no? Ahora, si tú me dices, me estás preguntando si la crisis nos ha enseñado, sí, nos está enseñando mucho, a pesar de todos los problemas y todos los inconvenientes que nos está trayendo la crisis. Creo que ha sido un periodo, lo beneficioso de este periodo es que las microempresas han demostrado, muchas de ellas, que se han reinventado, se han adaptado, han sacado fuerzas de donde no pensaban que las tenían y han hecho toda una reingeniería de sus negocios. Hay muchos que lo han hecho. Además, también el tema del uso de medios digitales, que las micro y pequeñas empresas no lo tenían incorporado. Hemos avanzado, creo que en lo que no hemos hecho en 3 años, lo hemos hecho en menos de 4 meses, que muchos negocios ya utilizan medios de pago digitales. Que antes era un poco difícil que tú ibas a la bodega a pagar con tarjeta o a pagar con una transferencia de cuenta, etcétera. Ahora esto ya se ha hecho muy común y las empresas han tenido que adaptar a ese tipo de mecanismos, de medios digitales, del uso del Internet, del uso del WhatsApp, otros medios que antes no lo utilizaban y que ahora sí son necesarios para el negocio. Entonces, en ese aspecto, a las microempresas creo que se han adaptado, los microempresarios son emprendedores y son personas pues que realmente luchan y tienen esa pasión de salir adelante. Han logrado diseñar o adaptarse, incluyendo nuevos mecanismos para que su negocio pueda salir adelante. Lo que me extraña, sí, es que en el tema político, del diseño de políticas en nuestro país, nosotros tenemos una ley de MIPE, de apoyo a la competitividad y apoyo al tema de la formalización de las micro y pequeñas empresas desde hace muchos años. Si nosotros vemos la aplicación de ese marco legal, cuántas empresas se han formalizado, cuántas no han dejado de ser formales, no ha tenido mayor efecto en nuestro país. Y ahora estamos aplicando también medidas de política pensando en que todas nuestras empresas, microempresas, son formales, están bien en el sistema financiero, se les está dando créditos para capital de trabajo, ¿no? Para reactivar.
pero en sentido, no se tiene una visión clara de la realidad del sector empresarial. Si yo te digo de que las microempresas formales representan solamente el 25% del sector empresarial, quiere decir que hay un 75% de empresas que son informales antes de la pandemia, y ese es un problema estructural que tenemos desde hace muchos años. La pregunta que yo me hago, ¿y qué va a hacer de esas empresas? Esas son las primeras empresas que han fracasado, las empresas que ya salieron del mercado, o incluso hay empresarios formales que han dejado de ser formales y ahora han tenido que cambiar de giro el negocio y están siendo informales. Entonces, ese tipo de negocios a la cual la informalidad nos está ganando, yo no veo un mecanismo de acción de cómo atender o cómo incentivar o aprovechar estos periodos de crisis para que el microempresario deje de ser informal y del paso a la formalización con el beneficio de estos programas de apoyo del Estado, del gobierno. Es decir, mira, te formalizas, pero una vez que estás formal y me demuestras en un periodo corto, un mes, 2 meses, que tu negocio va bien, ahora sí puedes acceder a estos programas. Pero lamentablemente no existe ese tipo, no se habla hasta ahorita, no escucho yo que hay un tema de incentivo para el sector informal. Y además hay otro tema. Sabemos perfectamente que estamos en un periodo de crisis, estamos con una disminución de la producción, se está incrementando el desempleo. Y hay muchas personas que realmente están en búsqueda de un empleo y lo que se va a incentivar para incrementar la producción es el sector emprendedor. ¿Qué se está haciendo para dinamizar el sector emprendedor para que ellos sean los primeros que reactiven la economía? Si el sector emprendedor, si yo quiero ser empresario, quiero poner mi negocio, etcétera, lo primero que necesito es un capital de trabajo. ¿Quién me puede financiar a mí un capital de trabajo si yo actualmente soy profesional, no tengo trabajo, me he quedado sin empleo, etcétera, voy a emprender algo? Entonces, ese grupo de sector emprendedor que de repente está con todas las ganas, las pilas, está con toda la tecnología al día, pero necesita poner un negocio y necesita un capital. Entonces, se le está dando la facilidad para que pueda acceder a ese capital de trabajo, para que este emprendedor salga adelante y lo pueda financiar y lo pueda pagar, o se le dé cierta flexibilidad con periodo de gracia, etcétera. Entonces, no se habla por ese lado de repente destinar un fondo para temas de capital semilla o que apoye al sector emprendedor para dinamizar la economía. Entonces, por ese lado, es que yo digo de que debería haber un análisis más completo del sector empresarial y no solamente dirigir las políticas a un determinado grupo muy pequeño de empresas que de repente cumplen ciertos requisitos cuando el resto no lo hace. Brenda, aquí replanteo, porque en agosto, como te decía, tuvimos esta entrevista con Fernando Calmet y él nos mencionaba que había 9.4 millones de núcleos familiares a nivel del país, de los cuales, de este 9.4 millones, 9 millones eran unidades productivas y por lo general eran estas empresas con RUC 10 que no vienen a hacer otra cosa que EIRLs, que por las características que tenemos como país, personas naturales con negocio, ¿no? Como característica, y él mencionaba que lamentablemente los notarios no querían facilitarles la vida a estos emprendedores de RUC 10 y formalizarlos en un RUC 20. No hay una agenda para el microempresario, para el emprendedor. Y ahí de nuevo el replanteo de pregunta. ¿El Estado está mirando a la microempresa o solamente tiene mirada para la gran empresa y la pequeña y mediana empresa, y ahí nomás queda, y de ahí para adelante sufre una severa miopía microempresarial? Sí, Julio, mira, gracias por el término miopía microempresarial. Mira, le voy a apuntar ese término. Mira, realmente nos llama la atención de que la microempresa, como te digo, el 88% del sector empresarial formal registrado en SUNAT es microempresa. Esta microempresa se caracteriza justo por lo que dices, porque tiene el RUC 20, persona natural con negocio,
y para mí como microempresario me resulta mucho más fácil constituirme como persona natural porque nada más basta mi DNI y no tengo ningún costo adicional de formalización. Si yo me formalizo vía persona jurídica, hay un costo adicional. La ventaja que nos ha dado un poco el tema de la pandemia es que ahora tú te puedes formalizar a bajos costos, además lo puedes hacer a través de tu casa online, a través de la página de SUNAR, etcétera, puedes hacer la formalización. Es un poco que agilizado el proceso de formalización como persona jurídica y también agilizado la formalización como persona natural porque lo puedes hacer, solicitar tu RUC simplemente desde tu casa, online, sin mover. El problema está que las microempresas que se constituyen como persona natural muchas veces se quedan estancadas como microempresas, es decir, no hay un proceso de transición de ser micro a ser pequeña y de la pequeña sea mediana y la mediana sea grande. O sea, ese proceso de transición hace muchos años que no lo tenemos acá en nuestro país. La microempresa nace microempresa y muere microempresa, ¿no? Entonces, y ahí nos llama la atención qué se está haciendo para que la microempresa salga de ese periodo, ese estado de ser chiquita y no pueda crecer, más bien generar empleo, etcétera, etcétera. Justo hay un reporte de la CEPAL que realizó hace un par de años atrás y nos caracteriza a los países de América Latina. Nos ha cambiado el término de microempresa a un término que también me llama mucho la atención, del tema del enanismo empresarial. Es decir, las empresas acá en América Latina se caracterizan por ser enanas, porque no hay un proceso de crecimiento. Entonces, si es así que yo quiero, y dado que mi sector empresarial, el 88% está en microempresas, ¿qué se está haciendo para que la microempresa salga del proceso de subsistencia? Porque muchas de ellas son de subsistencia o microempresas por temas de que yo no tengo empleo, entonces me genero un negocio y subsisto con los ingresos que tengo, pero no es un tema de que tengo como objetivo el crecimiento de mi empresa. Entonces, ahí donde falta fortalecer ese sector. Y yo lo que digo es que las políticas deben ser más integrales. O sea, el Estado no debe actuar de manera solo, para eso tiene la empresa privada, tiene las instituciones públicas, las instituciones privadas, las diferentes instituciones que apoyan a la microempresa. Por ejemplo, ahora me da mucho gusto que el tema de la pandemia, si bien es cierto, como te digo, todos los factores negativos, pero hay factores positivos. Hay instituciones privadas que están capacitando a un determinado sector específico, por ejemplo, el tema de las bodegas, ¿no? Entonces, la empresa privada está incentivando a que las bodegas salgan adelante porque necesitan que salgan adelante porque si no, no pueden abastecer. Ellas mismas no pueden ser proveedoras, como son los proveedores para las microempresas, necesitan que esas microempresas salgan adelante, de lo contrario también ellas van a fracasar. Y es la empresa privada, mediana o grande, la que está tomando la iniciativa de capacitar, asesorar, diseñar aplicativos de venta, etcétera, etcétera. Entonces, esas alianzas que debería hacer el Estado con diferentes instituciones privadas, públicas, etcétera, deberían ahorita actuarse de manera integral y buscar políticas integrales entre todos los sectores. Llamaría tanto a las universidades, institutos, academias, centros de desarrollo empresarial, etcétera, etcétera, para actuar de manera conjunta de apoyar a la microempresa. Entonces, el microempresario necesita, el chiquito necesita enseñarles a hacer un proceso de reingeniería para que implemente medidas de digitalización, medidas de venta por internet, medidas, etcétera, que no lo saben, ¿no? Y ahora los jóvenes, el mundo los nativos digitales que se llaman, que son los chicos menores a 25 años, son los más llamados a hacer eso, porque es muy fácil para ellos hacer ventas por internet, que si yo pongo a un nativo digital con un microempresario que tiene más de 50 años y su microempresa pues tiene más de 10 años, entonces hago la fusión para que estos microempresarios pues utilicen a estos chicos y les puedan facilitar o mejorar el tema de su negociación. Entonces, la integración de estos sectores con el microempresario para que lo podamos guiar, para que pueda salir de ese periodo de subsistencia, creo que es muy importante y es ahora en la cual se tiene que buscar aliados estratégicos. Definitivamente hay mucho camino por hacer para la microempresa y creo que estás abonando en la idea que esta administración particularmente está sufriendo una miopía muy grave
en el tema microempresa. Y que obviamente, de acuerdo a lo que tú me estás diciendo, esa miopía del gobierno, o vamos a hacerlo más conciso, de esta administración, la está supliendo pues la empresa privada, de repente alguna cámara de comercio, de repente alguna empresa en particular que desarrolla a su cadena de producción, ¿no? A su círculo virtuoso para poder salir adelante de esta crisis. Quisiera hacerte unas preguntas ya finales. Al día de hoy, ¿hay algunas normas que señalas para la micro y pequeña empresa? Porque particularmente no conozco ninguno, pero puede ser que en este transcurso haya salido alguna norma fuera de la que le hemos visto la promulgación el día de hoy que ayude al microempresario. Bueno, desde el punto de vista legal no conozco ninguna norma que haya salido directamente de beneficio al microempresario. Lo que hay sí es que, no desde el punto de vista de normas legales, sino que se han diseñado, se ha facilitado de repente numerosos mecanismos para que no solamente los microempresarios, sino que todos estemos incluidos financieramente. Por ejemplo, hay un mecanismo a través de la fintech que se ha creado el tema de la billetera electrónica utilizando el celular. Entonces, creo que eso fue una iniciativa por parte de la empresa privada en conjunto con el gobierno en el año 2016, que fue la empresa de pagos digitales que crea un app para poder realizar transferencias, pagos, utilizando solamente tu número de celular sin necesidad de contar con una cuenta bancaria. Entonces, creo que ese app que se denomina el BIM, al menos se crea en el año 2016 para temas de fortalecer la inclusión financiera de nuestro país. Creo que ahora, en este tema de pandemia, que se hace necesario el uso de transferencias de dinero por medios digitales, las microempresas deberían utilizarlo. Y he visto que se ha iniciado todo un proceso de difusión para el uso de la billetera electrónica, ¿no? Entonces, es un app que simplemente tú lo descargas y puedes realizar con tu DNI, puedes tener tu billetera en tu celular y hacer transferencia de dinero de manera muy sencilla, sin necesidad de tener una cuenta bancaria en alguna institución financiera. Y te va a permitir el hecho de tener ahí el registro de tu movimiento de dinero que te facilita, que sería parte de tu historial crediticio, ¿no? Entonces, una norma política, te digo, de que no he escuchado concretamente, solamente estos programas que han salido, del Reactiva, el FAEMIPE Turismo, FAEMIPE Agro, y ahorita el tema de la reprogramación de congelamiento de deudas. Pero también hay aplicativos que se están diseñando, que está facilitando el tema de las transacciones, transferencias, sistema de distribución, conexión más el cliente con el empresario. Y eso, esa es se puede decir que esa es una de las oportunidades que nos ha dado la pandemia, porque el microempresario se ha dado cuenta que es necesario incluirlo. Si no hubiese pasado ese tema de la pandemia, creo que hubiésemos seguido con nuestro sistema tradicional de venta, de ir a hacer pedido, cuando ahora lo puedes hacer de manera digital, hacer transferencias, te lo traen a tu casa, o sea, todo el sistema de ventas ha cambiado. Y es necesario que la microempresa, especialmente, que es la mayoría de nuestro negocio, se adapte o incorpore estos nuevos mecanismos que existen, ¿no? Ahora, hay muchas microempresas que no son capaces de hacerlo porque no conocen, no saben. Y es ahí donde yo insisto que debería haber alguien que los ayude, los asesore, que sea muy cercanos a ellos en su localidad, en la zona donde están. Entonces necesito de repente reactivar, dado que ahora se está utilizando mucho la palabra reactivar a los gremios empresariales, reactivar a las asociaciones empresariales, reactivar las cámaras de comercio, los centros de desarrollo empresarial, las universidades, los institutos, porque las universidades y los institutos concentran a chicos jóvenes que están en la era digital y son necesarios ahorita que vayan y ayuden a las micro y pequeñas empresas. Entonces, ahí donde está el tema de incentivos o de alianzas que te estaba mencionando, que más bien el gobierno debería incentivar o debería promover el tema de la reactivación en sí integral de la micro y pequeña empresa. Muy bien, Brenda, te agradezco
comentarios, esta entrevista ha sido bastante útil. Esperemos que nuestros seguidores la pueden compartir porque es muy, muy beneficioso la información que nos has brindado el día de hoy. Te agradezco tu participación, tus palabras para poder despedir la entrevista del de hoy. Bueno, yo sé que esta entrevista la van a ver muchos de mis empresarios que realmente nos hemos apoyado en diferentes periodos. Ahora continuamos apoyando más que todo, capacitándolos, informándolos y dándole la información que necesitan para la toma de decisiones. Es muy importante, por favor, que los microempresarios busquen información, se informen de primera fuente. Ahora es muy fácil hacerlo, porque simplemente puedes entrar a través de una página web, de un enlace, un portal, buscar a alguien, participar de conferencias, de eventos, sin que te muevas de tu casa y sin que te cueste, todas son gratuitas. Entonces los animo a actualizarse, informarse, porque los medios de política están cambiando día a día, informarse mucho sobre esta nueva ley que está saliendo, ya que salga el reglamento un poco, vamos a aclarar en qué consiste esta ley para que sea un poco más entendible también a los empresarios y puedan tomar las mejores decisiones. O sea, la crisis no sabemos cuándo va a terminar, no tenemos un periodo de que termine en diciembre y el próximo año estamos todos volvemos a la vida normal. Eso nos está generando un cambio y quizás no volvamos a la vida normal. Así que es mejor adaptarse e implementar todos los mecanismos que puedas tú estratégicamente usarlo para beneficio y crecimiento de tu empresa. Muchas gracias, Brenda. Ha sido un placer. Muchas gracias, Julio, por la invitación y yo siempre pues encantada de conversar contigo sobre el tema de MIPYME. Ya nos estamos viendo. Nos vemos. Chao, chao. Bien, amigos, esa ha sido la entrevista con la magíster Brenda Silupú Garcés, docente investigadora del área de finanzas de la Universidad de Piura. Y no me queda más que pedirles que comenten y compartan este video y síganos también en YouTube e Instagram. Ahora también con podcast en Anchor y Spotify. De parte hasta el viernes.